Bueno, esta va a ser una reunión que quiero hablar sobre un tema muy específico del uso de la música en el cine. Asumimos y partimos del punto de partida de que la música se emplea también con fines explicativos, con fines narrativos. La música puede constituir, no necesariamente lo es, pero puede constituir el segundo guión de la película, el guión musical. En fin, y si hay argumento musical, es decir, si traslada a la música explicaciones de la película, pues es evidente que que la música está ahí no solo para hacer bonita la película o para acompañarla o para gondolearla, sino para explicarla, ¿vale? Bien, uno de los apartados, una de las partes más importantes, una parte muy importante en la construcción del discurso musical son los temas iniciales, es el tema inicial. Es decir, hablamos de la música que se posiciona, que se ubica en títulos de crédito si los hubiera, sean totales, es decir, con toda la gente más importante que ha trabajado en la película, o sean parciales. En fin, el logo de la productora y el título de la película ya sería una suerte de créditos, de títulos de crédito. ¿Vale? El tema inicial es un tema que yo creo que o sea, no se le da el valor y la relevancia que tiene argumental y dramáticamente, y por eso quiero dar una charlilla sobre este tema, ¿vale? Bien, entendamos primero, en primer lugar, qué es lo que es un tema inicial. Un tema inicial no es la primera música que suena en la película, porque la primera música que suena en la película puede ser, para lo que es la película, puede ser poco relevante, puede ser incluso insignificante, puede tratarse de un tema secundario. Si no es aquella música que está ubicada, anclada en títulos de crédito. Por tanto, si no hay títulos de crédito iniciales, pues no hay tema inicial. O si los títulos de crédito iniciales no tienen música, pues no hay tema inicial. El primer tema que suena en la película, repito, no es tema inicial, salvo que esa música que sucede en una escena previa, por ejemplo, se traslade a los créditos iniciales y entonces sí que estaríamos hablando de tema inicial. Esto es una cuestión que puede parecer una definición un poco tonta, un poco irrelevante, pero como ahora explicaré, es del todo relevante. Por una cuestión de cómo se puede manejar y cómo se puede condicionar al espectador que ve la película. ¿Vale? Por ejemplo, en una película de James Bond o en las películas de James Bond siempre sucede, hay una escena previa, una escena de acción que tiene música y luego inmediatamente se pasa a títulos de crédito con una canción y se corta un poco la dinámica esa en fin. Bien, la canción sería el tema inicial. La primera escena de créditos no sería el tema inicial, sería un primer tema que puede ser, repito, y seguramente es un tema secundario que para lo que es el resto de la película no tiene ninguna importancia. De alguna manera, el tema inicial posiciona al espectador en una perspectiva que a la película le interesa posicionar al espectador para que entre en la película de la manera que el director considere oportuno. ¿Vale? Bien, de momento, insisto, en fin, para que no haya confusión, de entender el tema inicial como esa música incrustada en créditos iniciales. Puede ser derivada de una escena previa, es decir, si en la escena previa suena música y esa música se traslada a créditos iniciales, pues ese es el tema inicial. Y al contrario, si ese tema inicial empieza en créditos iniciales, pero se extiende hacia la primera secuencia, también sería tema inicial. Es decir, eso terminológicamente un tema inicial es aquel que está en créditos iniciales si los hubiera, ¿vale? Puede ser, repito, temas, créditos totales o créditos parciales, lo que sea, pero que haya una impresión de que hay títulos de crédito ahí. Puede ser un tema musical o puede ser varios, es decir, las películas antiguas pues hacían un popurrí de los temas centrales que iban a sonar en la película y por tanto el tema inicial de esas películas era el tema A, el tema B, el tema C, en fin, una concatenación de distintos temas. La opción aritmética o la acción arquitectónica que se quiera dar, ¿vale? Entendamos eso. Es importante porque empecemos por una cuestión. Hay dos títulos, hay dos tipos de créditos, de títulos de crédito, si los hubiera, repito, que son sobre fondo negro o sobre la no acción, es decir, donde no hay acción, que el espectador pueda ver que está pasando nada, y los títulos de crédito que se superponen sobre imágenes
donde hay acción, gente pasando por la calle o cualquier acción, ¿vale? En fin, son dos tipos distintos de título de crédito y la función que haga la música en ambas posibilidades es realmente distinta y de eso voy a hablar. Y de eso voy a hablar. Bien, ¿para qué sirve un tema inicial? Me he encontrado, en fin, en lo que llevo yo dedicado a esto, he encontrado a directores que, bueno, es que títulos de crédito inicial es una cosa ya muy anticuada, vamos a suprimirlos, los dejaremos para el final. Y yo pienso, bueno, en fin, a lo mejor hay películas estupendas que no necesitan ese espacio de títulos de crédito, pero también hay otras películas que ese espacio de títulos de crédito permite hacer algo que es absolutamente maravilloso. Y es el siguiente, es que los espectadores creen que la película no ha empezado. Es decir, que la película empieza cuando acabe el directed by o el dirigido por y empieza la película. Los espectadores creen que la película no comienza hasta que no acaban los créditos. Bien, con la música la película comienza los créditos. Es decir, la música puede empezar a explicar muchas cosas antes de que el espectador crea que la película ha empezado. Es decir, de alguna manera podemos, por ejemplo, especialmente si es crédito sobre fondo negro, podemos comenzar a manipular al espectador hacia el terreno que queramos llevarlo, como enseguida explicaré, ¿vale? Por tanto, la película evidentemente ha comenzado y por eso hay directores que no entienden las posibilidades que les da esos títulos de crédito, que además es que, en fin, ningún espectador se va a ir de la sala de cine porque empiecen a aparecer los nombres de los artistas y de los creadores, en fin. Y en cambio, esa posición de los créditos puede empezar a contar muchas cosas en la película que después sean útiles, ¿vale? Y de tal manera que, repito, los espectadores tienen la impresión de que la película no ha empezado, pero desde que aparece la música, la película ya ha empezado. Y ahora veremos algunos ejemplos de la gran utilidad que tiene el pensar de una manera, en fin, casi ajedrecística, el cómo se puede utilizar, porque además, de hecho, en fin, la mejor manera de saber cómo se puede utilizar los créditos para avanzar cosas en la película que después nos eviten dificultades o explicaciones innecesarias, y sobre todo para tener controlado un poco a los espectadores, la mejor manera es ver lo que se ha hecho. Es decir, no inventamos nada, está todo creado en el cine y simplemente hay que irse y estudiar lo que es la narración musical en las películas y ver la enorme importancia que ha tenido desde los orígenes y sigue teniendo, por supuesto, el tema inicial como punto de partida narrativo, no solo musical. Bien, para resumirlo, porque esto sería, en fin, un poco largo, pero para resumirlo, los tres usos más frecuentes de lo que es el tema inicial, usos útiles me refiero, porque en fin, siempre está el uso de empezamos la película, hay que poner los créditos y vamos a poner una música de relleno, es decir, nos da igual una canción o nada, en fin, o no música, que también sería una opción. Es decir, no esperamos que la música haga nada por la película que no sea otra cosa más que hacer un relleno de créditos. Es una opción válida, si la película no necesita nada más que hacer en fin, un relleno musical y que ya después efectivamente la película comience cuando arranca la acción, pues perfecto, es una opción. Pero no estamos hablando de este tipo de ejemplos porque no sería una música con fines explicativos, dramáticos o narrativos, ¿vale? Bien, los tres usos más frecuentes, los que están ahí, en fin, empíricamente demostradísimo en la historia del cine y además no solo en una época determinada ni en una cinematografía determinada, en todos lados, en Estados Unidos, en Europa, en todos sitios. El primero de los más común, el más básico, es posicionar al espectador en el tipo de película que va a ver. Es decir, la película no ha empezado y ya le estamos diciendo al espectador esto va a ser un drama, o esto va a ser una música romántica, o esto va a ser una película de terror. Es decir, ubicar al espectador en un escenario que puede ser muy global, es decir, que sea una música romántica y simplemente eso, que el espectador diga, bueno, pues voy a ver una historia de amor o voy a ver una historia de terror, o incluso aprovechar esa música, sobre todo, insisto, si es sobre créditos en fondo negro,
aprovechar esa música para dar algunas indicaciones sobre ese género en el que el espectador va a entrar. Por ejemplo, es una película romántica, ¿vale? Pero es un romanticismo alegre y dicharachero y feliz, o es un romanticismo melancólico, triste o lo que sea. La película no ha empezado, pero si la música empieza explicando esto, la película ya ha empezado. Es decir, si hacemos, qué sé yo, una música a lo Chopin o una cosa así como muy nostálgica o muy esto, pues el espectador, aunque no haya empezado el argumento de la película, el espectador ya estará pensando, bueno, en fin, ya estará habiendo recibido el input, la información de que ese romanticismo al que le iba a llevar la película, pues tiene un punto de tragedia, un punto de tristeza o lo que sea. Si le damos esta información al espectador, porque es información, el espectador esperará. El espectador esperará. Si en esa música romántica de títulos de crédito iniciales, donde la música cae en pasos anchas porque no está compartiendo espacio con ninguna acción visual, pues el espectador esperará. Le hemos dado la impresión esa de que la información de que el romanticismo de que va a ir este love story tiene un punto de tragedia, por tanto esperará. Y ya está, y no hay problema. Podemos estar durante una hora de la película diciendo que todo va bien, que todo va estupendo, pero el espectador sabe, en el inconsciente el espectador sabe que hay algo que se mascara una tragedia, y efectivamente esa tragedia tiene que venir porque si no, no tendría sentido, la arquitectura musical, no tendría sentido, ¿vale? En fin, la música siempre gana y hay que jugar bien, con cierta honestidad, las cartas musicales de la música. Pero bueno, en fin, sobre fondo negro en créditos, la música comienza la película cuando el resto de la película todavía no ha empezado, y ya marca un poco el tono donde se quiere, en fin, llevar al espectador. Y las posibilidades son muchas. Es decir, aquí lo erróneo es, pudiendo decir cosas, no explicar nada. Es decir, pedirle, por ejemplo, a un compositor y hazme una música romántica para créditos como tema inicial, y no darle ninguna indicación. Y a lo mejor puede generar un error, porque a lo mejor si se le da esa libertad al compositor de escribir simplemente un tema romántico, pues a lo mejor el compositor ese día está un poco depre y le da un punto triste, y resulta que la historia no tiene nada de tristeza. Entonces, de alguna manera, los créditos iniciales, el tema inicial, le ha dado al espectador una información de que aquí va a haber algo de tristeza y después no se la encuentra. Con lo cual, eso confunde un poco al espectador, ¿vale? Bien, y lo mismo, es decir, por ejemplo, en una película de terror, supongamos una película de terror, el tema inicial puede marcar el cómo se va a entender o cómo se va a derivar ese terror, la música de furia, o la música de amenaza, o una música de dolor, o sea, ¿por qué no? O sea, en fin, el psicópata mata porque tiene un trauma infantil. Eso ya lo puede explicar la música, si la música, luego veremos un ejemplo. Si la música pone ese punto de tristeza, de amargura, el espectador ya lo tiene esa información, y entonces ya tiene en realidad la respuesta a la gran pregunta. La gran pregunta sería: ¿por qué mata? ¿Por qué este chico joven y bello y simpático y esto está matando? ¿Vale? La música puede dar ya la respuesta antes de que se plantee la pregunta. Bien, esto, repito, es una enorme utilidad que tiene el tema inicial como punto de partida de explicación en la película. Y vuelvo a decir, hay ejemplos a un montón, ¿vale? Por tanto, el primer uso, el más básico, sería colocar al espectador en el género, y colocar al espectador en la dramaturgia, ¿vale? Género es, por ejemplo, terror, y dramaturgia sería dolor, o sería trauma, ¿vale? En fin, dramaturgia sería ira. No, el psicópata mata porque en fin, está loco y simplemente odia, en fin, lo que sea, ¿vale? Eh, Repito, la posibilidad de marcar la posición, el punto de partida de lo que es el género de la película, y también de marcar la dramaturgia. ¿Vale? Una segunda utilidad importante que tiene el tema inicial, hablo de importancia por frecuencia, es el posicionar al espectador, cuando a lo mejor la película puede tener distintas vías, distintas dramaturgias, y la música puede posicionar al espectador en una en concreto y realzar automáticamente, antes de que empiece la película, al espectador en esa vía. Por ejemplo, ahora veremos algún ejemplo. Ahora veremos un ejemplo. Por ejemplo, supongamos que la película tiene drama, una drama muy dramática, y tiene amor. Tiene un romanticismo muy lírico, muy bello, en fin, el contraste.
Bien, y si empezamos la película con un tema romántico, inocente y bello y lírico, automáticamente posicionamos al espectador para realzar la historia de amor sobre el contexto dramático. Y es así, funciona así, es decir, el espectador ya va a estar viendo ante todo la historia de amor y no el contexto dramático. Aunque y la historia de amor tarde en arrancar, puede, en fin, puede tardar en arrancar, pero el espectador ya está esperándola que en ese fangal de drama aparezca la historia de amor. O al revés, empezamos muy dramáticamente y no damos indicaciones de historia de amor alguna y el espectador se la encuentra, no la esperaba y se la encuentra, de pronto en el lodo aparece el amor, ¿vale? Se la encuentra, es decir, no le hemos avisado al espectador, no le hemos condicionado, ¿vale? Por supuesto, podemos hacer en fin, las dos opciones, es decir, que el tema inicial explique las dos cosas. ¿Vale? Bien, en cualquier caso, eso es empezar la película cuando los espectadores creen que no la han empezado. Lo que vais a ver, es el tema inicial de dos películas relativamente similares como son Espartaco y como son similares en cuanto a argumento, me refiero, Espartaco y la caída del Imperio Romano. Espartaco es del año 60 y de Kubrick y la caída del Imperio Romano es del año 64 de Anthony Mann, Alex North, Dimitri Tiomkin. Bien, ambas películas tienen cosas similares, es decir, un contexto muy violento, mucha violencia, guerra, muerte, y ambas películas tienen historias de amor frágiles, la de Espartaco y su amada y la de Sofía Loren y el otro que no recuerdo quién es. Bien, veamos este vídeo y luego lo comento. En este caso es así, es decir, el hecho de, por ejemplo, que en Espartaco, en fin, estos créditos en fondo negro o sobre dibujitos o sobre créditos de Saul Bass o lo que sea, que repito, o sea, es importante tener eso presente. Los espectadores creen que la película no ha comenzado, que esto simplemente son las letras que se llaman vulgarmente y que la película no ha comenzado. Y la película efectivamente sí ha comenzado, ¿vale? Bien, en el caso de Espartaco, por ejemplo, está muy bien pensado eso de situar al espectador en un contexto muy bélico, muy marcial, muy violento, porque hará que la historia de amor que surge entre los protagonistas surja ya en un terreno muy difícil. Es decir, es una historia de amor que tiene muchísimo que madurar o que tiene muchas complicaciones y muchas... Pero en todo caso es una historia de amor que parte de cero, es decir, que se construye en el minuto X de la película, empieza ahí la historia de amor, es un poco la flor en el desierto, la flor que aparece en el desierto, ¿vale?
Aquí, si por ejemplo Kubrick hubiese cometido el error, en fin, esto que yo he hecho en el vídeo, de alterarlo, es decir, de poner el tema de amor como tema inicial, el espectador ya estaría con el tema de amor construido musicalmente y simplemente estaría esperando a que aparezca, ¿vale? Y por tanto, esa construcción del tema de amor narrativa no sería tal, es decir, el espectador ya tendría la historia de amor en la cabeza, el amor en la cabeza, y los personajes de alguna manera llegarían tarde. En fin, el espectador ya tendría una información que los personajes, bueno, pues llegarían tarde a dar, ¿vale? Creo que es muy acertado por parte de Kubrick, fue muy acertado por parte de Kubrick, primero poner este contexto violento, este contexto marcial, este contexto de guerra, y luego permitir que al cabo de X minutos de la película, partiendo de un cero absoluto, empezase a nacer la historia de amor, porque el espectador, de alguna manera, también se aferra a ese estado de amor como un punto de fuga de toda la violencia y de todo eso. En el caso, por ejemplo, de la caída del Imperio Romano, es al revés, la historia de amor ya está en la película. Es decir, en cuanto empieza, bueno, en fin, Sofía Loren y el otro ya son novios, ya están a punto de casarse. Lo que pasa es que el imperio se está derrumbando y su relación también peligra por eso, ¿vale? Pero la historia de amor ya está construida. Y por tanto el espectador no... y entonces, en el caso de la caída del Imperio Romano, es al contrario, es decir, se focaliza la cámara musical sobre la pérdida, en fin, esta historia de amor, este amor tan crepuscular, ¿vale? Que es un poco lo que cuenta el tema inicial de Tim Hopkins, relacionado a eso con lo que es el título de la película, la caída del Imperio Romano, o sea, la decadencia y eso. Y en cambio, el contexto de violencia y el contexto bélico ya está en la película, es decir, el espectador, en cuanto empieza la película, se lo encuentra, ¿vale? Son maneras distintas de meter al espectador y de focalizar al espectador en una cosa o en otra, ¿vale? En un sitio o en otro. Es una decisión, es decir, es una decisión del director por qué carril quiere guiar al espectador, ¿vale? En cuanto a darle opciones de si hay distintos contextos dramáticos, pues decir, bueno, pues tú fíjate y te voy a llevar más, quiero que la película la veas desde la perspectiva A o la B o la C o la que sea, ¿vale? Esto sería un uso, desde luego, mucho más interesante que el anterior, del uso del tema inicial como punto de partida de la película, ¿vale? Bien, y el tercer gran uso, en fin, el más maravilloso de todos, es el utilizar los créditos iniciales como música adelantada. Es decir, me explico, la música se presenta previamente al espectador con la apariencia generalmente de que son música de créditos, y luego esa música, ese mismo tema musical, el que es el tema inicial, se recoloca en alguna parte de la película, y cuando se recoloca en alguna parte de la película se establece un puente. Un puente, es decir, el espectador previamente ha conocido una música y luego se fisicaliza esa música en algo. Por ejemplo, pensad en Psicosis. En Psicosis es muy claro el puente que se hace, que es un puente narrativo. Pues bien, recordad el tema inicial de Psicosis, bueno, ¿es música de género? Sí, es música de terror, es evidente. ¿Es música de crimen y de violencia y de esto? También lo es. Es decir, en Psicosis, por ejemplo, recordáis, tenemos a un personaje que es muy amargado, bueno, no, la mujer esta que está una fracasada, que está todo, en fin, su vida es un desastre, pero nada, y de hecho en la música de Bernard Herrmann hay mucho elemento dramático en fin, solo en cuanto acaban los créditos, es decir, la primera música que aparece post créditos es súper triste y es la música que nos lleva a mostrar a Marion Crane en su eso, una mujer muy triste, ¿vale? Muy bien, pero en créditos eso no está. En créditos el tema inicial es terror, 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 ¿vale? Violencia y asesinato y crimen, ¿vale? Bien, pero va más allá de eso. Este tema musical reaparece justo en un momento determinado que Hitchcock y Herrmann quieren que reaparezca. Es que cuando Marion Crane coge el coche y se va camino a la muerte.
¿vale? Directamente al Motel Bates donde la asesinarán. En ese punto, Herman retoma el tema inicial y establece un puente. Es decir, esa música ya es conocida por el espectador, ya la conoce el espectador, y cuando la vuelve a conocer, sabe, el espectador de alguna manera recibe la información. Aquello que te decía la música en el tema inicial va a pasar ahora. Va a pasar ahora. Este es un método narrativo que es, lo aportó dramática y narrativamente al cine Hitchcock, digo, Herman, no Hitchcock, Herman, y es un modelo narrativo y que no ha sido superado, es decir, y ha sido absolutamente imitado, en fin, pero no ha podido ser superado. Por eso es tan importante el decir, ahora veremos un ejemplo, el decir, presentas la música en créditos, avanzado a lo que el espectador dice, el espectador como no ve acción, no ve escenas, pues solo tiene la música y esa música es vuelta a utilizar. Bien, el método Herman lo utilizó toda su vida, es decir, toda su vida, siempre que pudo, evidentemente, siempre que le daba pie el argumento de la historia. Veamos un ejemplo de una película que muy poca gente conoce, pero la música la conoce todo el mundo porque, en fin, Tarantino, pero un ejemplo de este método que ya veréis que es la misma fórmula, el mismo movimiento de ajedrez que de Psicosis, es exactamente el mismo. Pero vamos a verlo, por fin, porque Psicosis ya todo el mundo lo conoce, pero vamos a ver este ejemplo. Quiero aprovechar, porque luego para no volver a compartir y esto, simplemente que voy a hablar de esto, es muy importante, esto es extremadamente importante en esto. Mirad cuándo acaba la música, dónde enfoca la cámara musical cuando termina, es decir, ha empezado justo un segundo antes de créditos y acaba un segundo después de créditos, pero no acaba porque la música hubiese sido más larga que los créditos, en absoluto, sino porque la cámara musical nos va a enfocar mirad dónde acaba la música. Borroso. Y él. El chico este, ¿vale? Ahora explicaré por qué. Esto también pasa en Taxi Driver. Ahora explicaré por qué. Es genial, ¿eh? Es absolutamente genial. Una lección de cine brutal, que repito, no es original de esta película. En fin, Hitchcock, Herman ya lo había utilizado muchas veces y en Taxi Driver vuelve a pasar. Bien, pero antes de hablar de esa cámara musical donde enfoca la música, nos lleva a la cara del chico, aquí, como tema inicial, en fin, sí, vemos cromosomas y vemos, en fin, el espectador tampoco tiene mucha información de lo que va a pasar en la película. Lo que sí que recibe de la música es una dualidad, está claro, en fin, está claro en esta película, en Tarantino no tiene mucho sentido, pero aquí tiene todo el sentido para lo que será. Y veis que es una música, lo del silbido, y esto es una música muy Disney, muy Walt Disney, pajaritos y mucha inocencia, y mucha, en fin, mucha puerilidad, muy Disney, música de la que escucharíamos en cualquier película de dibujos animados de Disney por los pajaritos. Y acompañada por un fondo, por un trasfondo, por un complemento absolutamente dantesco, dramático, oscuro, siniestro, de tensión, en fin, muy esto. Y el golpe final, que es absolutamente apocalíptico.
¿vale? Esta dualidad de la música en el tema inicial genera una impresión al espectador, que evidentemente el espectador todavía no comprende porque su cerebro está procesando una música que es muy inocente, muy de pajaritos, muy Walt Disney, a la vez que hay una base muy paranoica, una base muy extra. En fin, pero eso queda en el espectador. Ahora, si esto fuese tema inicial, si solo fuese tema inicial no tendría ningún sentido. Bueno, en fin, y esto no conduce a nada. Esta música está explicando cosas y lo que decía antes, esta música es más de respuesta que no de pregunta, ¿vale? La pregunta la tendremos enseguida, quién es ese chico sobre el que acaba la música y la música se adelanta a eso. Y, en fin, lo veremos. La película, evidentemente, no podría ser de otra manera. La película es la de un chico joven que todo es muy, y que es muy atractivo, muy esto, pero que es un asesino de mujeres, es un asesino en serie. Su mente, la mente de este chico es la de un niño, es la mente infantil, es una mente caprichosa, es una mente infantil. Eso está en la música, ¿vale? Eso está en la música. Por tanto, la música ya ha avanzado al espectador información sobre lo que va a ser el personaje, una mente infantil y, en fin, y la locura, ¿vale? Bien, insisto, y finalmente, para que haya un indicio de conexión, la música no casualmente acaba sobre la cara del chaval, ¿vale? Lleva al espectador en plan mini taxi. Otro día hablaré de la música como taxi, música que lleva al espectador hacia un punto en concreto. En fin, en Psicosis sucede cuando Marion Crane arranca el coche y se va de la ciudad. Ahí está Bernard Herrmann haciendo de taxistas, que la está llevando hasta el motel, y cuando llega al motel la música desaparece. Ya lo vimos otro día, es eso. Aquí lo mismo. Por ejemplo, en Taxi Driver, ahora no tengo aquí la secuencia, pero bueno, en fin, la podéis revisar. En Taxi Driver también sucede, el tema inicial es la dualidad Jekyll y Hyde, el tema y contratema juntos, es decir, el tema inicial son los dos temas, pero al final cuando Robert De Niro, cuando acaba en fin, la escena, los créditos, y Robert De Niro va a cobrar el cheque diario de la empresa del taxi, la música que está yendo con él no es la de Jekyll, sino es la de Hyde, con lo cual ya el espectador está viendo en él al psicópata, ¿vale? Bien, aquí pasa lo mismo. Pero evidentemente no aparece aquí, en fin, en esta película que acabáis de ver, no aparece en el letrero, este chico es un psicópata, no aparece esa información, no aparece. Es decir, el espectador lo puede sospechar, lo puede intuir, pero ¿y si este chico que aparece en acabado de créditos no es más que un extra, que no tiene nada que ver con la película? Bueno, pues sería una confusión, ¿vale? Sería una confusión. Pero bueno, en fin, no lo es. Bien, a cabo de unos minutos, sucede exactamente esto que vamos a ver. Tema inicial. Esta música el espectador la conoce, porque la ha escuchado previamente en créditos iniciales. Y la vuelve a escuchar aquí, la vuelve a oír, no escuchar, la vuelve a oír aquí. Por lo tanto, hay una asociación. Aquello que me estaba diciendo la música aparece aquí, ¿vale? Bien, previamente, repito, en créditos iniciales hemos acabado, la cámara musical ha acabado en la cara de este chico y ahora vuelve a aparecer en la cámara de este chico. Hay una asociación de conocimiento, y ya no solo de intuición, de absoluto conocimiento para el espectador. Es decir, este chico tiene esta música, ¿vale? Este chico o esta música está vinculada a este chico, es bastante obvio. Bien, si no hubiésemos hecho créditos iniciales, si el director hubiese dicho, yo es que como no, ya está muy desfasado los créditos iniciales, no voy a poner créditos iniciales y por tanto no va a haber tema inicial. Esta música al espectador no significaría nada. Sería música de suspense, o sea, no tendría ninguna asociación. Sería una música nueva que el espectador no conocería y eso. Y lo que viene ahora. Okay, all yours. Yes, you're right. Have you got the time? Yes, 9:10. Oh, goodness, I'll be.
está silbando la música que hemos escuchado, la música infantil de Disney que hemos escuchado en créditos iniciales. Bien, en créditos iniciales le hemos dado, como tema inicial, le hemos dado una información al espectador, que es mente infantil, mente pueril y psicópata, ¿vale? Y ahora esta asociación la vemos plasmada en él, es decir, la música la está cantando él, el silbido lo está cantando él. Es evidente que esta música es él. Bien, si no hubiese habido tema inicial, al espectador aquí vería simplemente a un chico silbando. Esta música, este silbido, no tendría ninguna importancia para el espectador. Para él está silbando porque no tiene otra cosa mejor que hacer. Pero aquí sí que hay un puente, una vinculación, ¿vale? Here, got me change, mate. And the best of British luck to you too. See you. Yes, see you this evening. No, no, more inside. Hold tight. Y el espectador sabe que a esta chica le queda menos de un telediario de vida. Es información, es decir, no es simplemente una cosa accidental, casual, sino es genial, es que es absolutamente genial, que es decir, el espectador, repito, vuelvo a decir, sé que estoy siendo pesado con esto, el espectador cree que la película no ha empezado, pero por supuesto que la película ha empezado a explicarse desde la música, ¿vale? Y se establece esa conexión que al espectador de pronto dice, ostras, esta música que me habían mostrado es este chico y por tanto este chico no es de fiar. Si no hubiese habido créditos iniciales, aquí lo único que veríamos es a un chico silbando, pues bueno, porque está tan tranquilo, ¿vale? Él está tan tranquilo. Esto, repito, esto lo veis en Psicosis también, en Taxi Driver también, en tantas películas, ¿vale? En Vértigo, por ejemplo, también sucede. En Vértigo, el tema inicial de créditos, el tema inicial de créditos, es una redundancia, el tema inicial es de créditos. El tema inicial vuelve a aparecer en la película solo una vez, que es cuando Hitchcock muestra la transformación final de Judy en Madeleine, y entonces enfoca su moño, el moño este ya teñido de esto, entonces empieza ahí la música, y la música de créditos iniciales. Y en ese punto es donde comienza toda la perdición de Scotty, ¿vale? Bien. Tema inicial como punto de partida para una explicación, para una narración como música adelantada, como música que se avanza y que da una indicación al espectador y luego se ubica. Ejemplos hay muchísimos. Tengo aquí una listilla, pero bueno, podemos pensar por ejemplo, ¿cómo se llama esta película? En Señales, por ejemplo, de Shyamalan. En Señales sucede lo mismo. Es decir, no simplemente es la música en fin, la música esa imponente de créditos, sino que es la música de los extraterrestres. Es decir, es una música que a las 2 o 3 secuencias al espectador se le dirá, esta es la música de unos extraterrestres que, como no van a poder aparecer hasta el final de la película y no hay película que se sostenga durante hora y media diciendo que van a venir los extraterrestres, pero si no vienen, al final el espectador se aburre. Así que lo que hace Shyamalan, muy inteligentemente, es hacer que los extraterrestres estén desde el principio de la película, pero desde la música, ¿vale? Entonces, como el tema inicial pone eso en pantalla, ¿vale? En fin, otro día podemos hacer, todo que ya hice un vídeo sobre señales, si entráis en Mundo Deseo, en la ficha de Señales de Shyamalan, está ahí el vídeo donde se explica perfectamente cómo es música adelantada, ¿vale? Bien, por tanto, a partir de aquí, el tema inicial es una plataforma hacia llevar al espectador a un punto concreto de la película que es bestial, que es brutal, ¿vale? Y esto no solo es una película, no solo son películas de género, de suspense o de tensión, cualquier película se puede utilizar. Ahora veremos otro ejemplo, ¿vale? De eso. Bien, esto, claro, cuando créditos iniciales son sobre fondo negro, o sobre gráficos, o sobre dibujos, o sobre lo que sea, donde no hay esa referencia de acción, donde no hay acción, bueno, pues es evidente que la música lo tiene más fácil. Es decir, puedes hacer cualquier cosa, puedes hacer lo de cualquier cosa, puedes hacer porque la música tiene vía libre para explicar lo que el espectador no tiene ninguna otra referencia visual
incluso, y repito, aunque sean créditos muy distractivos, tipo los de Salvage o de Maurice Bender, que son muy bonitos de ver, pero no tiene ninguna otra referencia visual de acción, ¿vale? Entonces ahí la música tiene una gran oportunidad y por eso es muy importante que los directores entiendan que vean eso no como un espacio de pérdida de tiempo, sino como un espacio de una gran oportunidad. Porque si no, la música tiene después empezar, que la música empiece cuando la película ya está empezada, igual puede ser difícil. Insisto, si el chico mira por el taxi y de pronto aparece una música siniestra, el espectador no conoce esa música, por tanto, usted no tienes esa indicación. Y cuando ya se pone a silbar, vamos, si no lo has hecho la previa, evidentemente el espectador no entiende nada ese silbido, no entiende nada de lo que significa ese silbido, ¿vale? Bien, eso sobre fondo negro o sobre dibujitos y eso. ¿Qué pasa cuando los créditos son sobre imagen real? Es decir, lo hemos visto también mil veces en el cine. Está pasando una acción que el espectador ve, está en la calle o está lo que sea. O sea, una acción y van sucediéndose los títulos de crédito y hay tema inicial en esa acción. Claro. Bien, ahí va a ser muy difícil, muy difícil que la música pueda desvincularse de la escena, no de las imágenes, sino de esa estupidez que es la música e imágenes, sino de la escena. Es decir, que si vemos, por ejemplo, a gente caminando por la calle y el protagonista caminando por la calle y aparecen títulos de crédito y ponemos un tema inicial, va a ser muy difícil que el espectador no asocie esa música o bien a la calle o bien al personaje, en función de cómo esté colocada y cómo esté hecha la música. Es muy difícil, habrá una vinculación inevitable en la música. Por tanto, tampoco hay que, en fin, intentar hacer malabarismos que puedan confundir. Por tanto, si esta música de Bernard Herrmann se quiere colocar en la mente del chico, del asesino, del psicópata, hombre, ponla en créditos iniciales, en fondo negro con dibujitos, pero no la pongas en Londres cuando el protagonista no está en la calle o no se le ve, porque entonces el espectador se va a confundir y no va a entender qué hace la música en Londres, ¿vale? O sea, va a ser la música de Londres y va a ser después difícil ubicarla. Es un poco de tener un poco la mentalidad ajedrecística, ¿vale? Por tanto, lo que sí que se puede hacer, por ejemplo, de estas tres opciones de títulos de crédito para generar la dramaturgia, es decir, música, película romántica tristona, o bien los títulos de el tema inicial para elegir, drama y romance, bueno, pues vamos a empezar por el romance y vamos a omitir el drama, o bien para avanzar, evidentemente, sobre imágenes, sobre escenas, sobre escenas reales, la opción 1 y la opción 2 se pueden hacer con facilidad, es decir, se puede poner ya un punto romántico triste y se puede focalizar lo romántico frente a lo dramático. Eso es evidente que se puede hacer. Lo de que sirva de música adelantada es algo más complicado porque, repito, el espectador va a asociar esa música a la acción que está asociando en la calle. Pero puede hacerse, evidentemente puede hacerse. Y veremos, ahora no, porque, en fin, para otro asunto, lo veremos otro día, el cómo ir posicionando la música paulatinamente en el punto en el que se quiere posicionar para que el espectador la entienda, ¿vale? Pero, por ejemplo, o sea, para que os hagáis una idea, por ejemplo, una película sobre la que, en fin, en el Club Mundo BSA hemos tenido algún debate interesante y lo reactivaremos porque creo que es un debate muy interesante sobre El silencio de los corderos. Si recordáis, en los créditos de Silencio de los corderos vemos a Jodie Foster haciendo footing en el bosque, está haciendo ahí ejercicio físico, están sonando los créditos. Y el guión literario, Jodie Foster está haciendo footing, no sé, me acuerdo, 3 minutos de créditos. Y luego un compañero la viene a buscar y, oye, que el jefe te llama a su despacho. Y bueno, en fin, el jefe la llama a su despacho y ahí le va a encargar el caso de su vida, ¿vale? Bien, estos créditos iniciales tienen un tema inicial que es un tema apocalíptico, un tema siniestro, un tema oscuro, ¿vale? Bien, esta música no se corresponde a la acción, es decir, Jodie Foster miedo no tiene, está tan tranquila y no hay ninguna indicación al espectador que le haga pensar que en ese bosque hay un psicópata escondido, porque la música no va por ahí, ¿vale? La música no va por ahí, la música es una música que se adelanta a una acción. Pero yo creo, de hecho, esto es completamente contrario a lo que el propio Howard Shore explica de su creación.
que él dice que es la música, esta es la música de la gente Starling, es decir, del personaje. Yo creo que no lo es. Pero bueno, eso otro día lo miraremos. Yo creo que sí que es una música adelantada, es la música ¿cómo se llama? No el Hannibal Lecter, el otro asesino, el despelleja chicas. Buffalo Bill, Buffalo Bill. Pero en fin, en cualquier caso, es una música que genera una contradicción en el espectador porque Jodie Foster está haciendo deporte, ella está tan tranquila, está haciendo ahí footing, y la música es apocalíptica y es como muy dramática, muy esto. En cuanto a Jodie Foster ya le encargan la misión y ve en el despacho, la pared del despacho todos los recortes de prensa con las hazañas de Buffalo Bill y ahí vuelve a aparecer la música, el espectador tiene la indicación, esa música de créditos vuelve a aparecer. Pero repito, sobre imagen real es un poco complicado el ubicar la música, ¿vale? El hacer esas jugadas que se puede hacer sobre créditos negros. Por eso yo le digo mucho a compositores y esto que si, en fin, si la película lo necesita, otra cosa es que la película no lo necesita. No hay nada peor que una música que no sea útil en la película. Es decir, si realmente no hay otra opción que hacer música de relleno, es decir, rellenar porque hay que rellenar como un hilo musical unos créditos y por tanto que un tema inicial sea de relleno, pues, oye, pues vale, pues lo hagáis, o sea, dejad todos los créditos para el final de la película. Pero si realmente hay alguna posibilidad de que la música marque cualquiera de estas tres pautas, pues es fantástico tener el tema inicial. Bien, vamos a ver un ejemplo que es genial, es puro ajedrez, es pura inteligencia de colocar la música en el contexto eso de una escena con imagen real, ¿vale? Vamos a verlo y lo comentamos también.
esto es genial de John Williams o de Martin Reed o de los dos, quien lo ideara. Fijaros, la diferencia es bestial. Es decir, si tú comienzas la música con el amanecer o el atardecer, lo que sea, del puerto, el espectador va a aplicar la música a ese amanecer y por tanto esa música se diluye, esa música ya no, en fin, va a estar eso en el ambiente, en el entorno, y esa música va a ser de las tres opciones, pues seguramente de la primera, es decir, una música genérica, una película romántica con ese punto de tristeza, en fin, punto de tristeza y punto de alegría, en fin, todo eso. Pero el hecho de que en esta jugada de ajedrez la panorámica del puerto se retenga sin música y la música comience justo cuando aparecen los dos nombres, es una asociación también mental que se le da al espectador. Son Pete y Tilly, es decir, son los dos. Y por tanto, y esa música, este spoiler musical, evidentemente, ningún espectador ve la película y dice, ya sé cuál va a ser la historia. Evidentemente no. Pero todas estas indicaciones que ha hecho John Williams con la música de tristeza, de complicación, de reconciliación, de amor, todo esto después, lo cierto es que existe en el guión literario. Es decir, la historia de Carol Burnett y Walter Matthau, si no recuerdo mal, dos cincuentones, en fin, divorciados o viudos, no me acuerdo, y que pasan todas estas fases. Se conocen en la fiesta, justo este coche que aparece al final de créditos es cuando la fiesta donde los dos se conocen y van a vivir toda esa historia de amor. Es decir, música spoiler total. Pero estas son indicaciones nada gratuitas y desde luego no creo que nada accidentales, es decir, perfectamente calculadas, de que la música en créditos iniciales ya esté contando la historia de lo que va a pasar en la película sin que el espectador se dé cuenta, ¿vale? Y ahora simplemente queda verla, como indico en el vídeo, ahora solo la esencia del drama de la película está explicada en la música, ahora tocará verlo, ¿vale? Bien, si no hubiera créditos iniciales, esto no funcionaría. Es decir, la música de John Williams llegaría tarde a la fiesta. John Williams llegaría tarde a la relación. Es decir, por eso aquí también, en fin, la música sirve como música adelantada. Es decir, repito, vuelvo a decir, el espectador cree ingenuamente que la película no ha empezado, y ha empezado muchísimo, ¿vale? Bien, esta es la enorme importancia que tiene el tema inicial, porque es un punto de partida, es un punto si hay una escena previa, por ejemplo, tipo las películas de James Bond, si hay una escena previa, por ejemplo, en James Bond el tema inicial no tiene más relevancia que la opción 1, es decir, de hacer un acompañamiento festivo, bonito, a créditos iniciales, pero la película se va después por otros derroteros, es decir, el tema inicial no marca nada, más que simplemente limitarse a explicar el crédito inicial y ya está, y es fantástico, ¿eh? Y es fantástico que sea así. Pero cuando sucede, por ejemplo, en Amélie pasa lo mismo, en Amélie, si recordáis la película, hay una escena previa que es la historia de Amélie, Montmartre y todo esto. No, la historia de Amélie no, Montmartre, la situación el contexto, bueno, en fin, felicidad tal cual. Y en tema inicial, créditos iniciales, es la historia de Amélie, desde que es un espermatozoide, un óvulo y todo esto. Entonces, toda esa música es súper triste, es una música muy melancólica y muy esto. Claro, en fin, Amélie, es así, ¿vale? Bien, yo creo que no hay momento más importante para empezar a entender lo que va a explicar la música en una película que en créditos iniciales, ¿vale? El tema inicial es una plataforma brutal para acceder a la película. Por ejemplo, sobre todo por eso, porque juegas, o se puede jugar con el desconocimiento que puedan tener los espectadores de lo que va a venir, ¿vale? Y por lo tanto se le puede ir marcando. Ejemplos, cientos de temas iniciales absolutamente útiles a la narrativa y a la dramaturgia de la película. Y por tanto, no es simplemente qué bonito es esta música que me acompaña a las letritas y me acompaña a los créditos, que las hay, evidentemente las hay, sino el cómo se utiliza este espacio para llevar al espectador donde se le quiere llevar. Por tanto, yo, en fin, cuando yo veo películas y estoy viendo créditos, estoy pensando qué están contando aquí, o qué están avanzando aquí, o qué están adelantando, o qué están marcando, o esto. Y generalmente, por ejemplo, estoy pensando en un ejemplo magnífico también, que es el de La Comunidad, la película de Alex de la Iglesia, con música de Roque Baños, ¿vale? En fin, lo tenéis en YouTube, si no habéis visto la película, unos créditos enormes, larguísimos, pero larguísimos, además, en fin, no hay 4 minutos de créditos, si no recuerdo mal. Tema inicial, el tema ese brutal, dantesco, de grotesco y de esa fiesta
fin, de Roque Baños que podría aparentar simplemente es eso, vamos a dar un tono macabro, un tono festivo macabro a los créditos, que ya los créditos, en fin, tienen ese punto. Pero es que resulta que al cabo qué sé yo, de 10 minutos, Carmen Maura, en el piso este que está abandonado, levanta una baldosa del suelo y encuentra un fajo de dinero podrido. Y en ese momento reaparece el tema de créditos. En ese momento reaparece, eso es super Herman. Reaparece el tema de créditos en ese momento. Y automáticamente al espectador se le da la indicación de que la fiesta real va a empezar justo en este momento. Justo en este momento. Y es bestial porque es una cosa que permite llevar al espectador de una manera inmediata. Si Alex de la Iglesia hubiese pensado, oye, no vamos a hacer créditos iniciales, esa música, esa aparición de esa música, para el espectador no tendría ninguna significación y no sería eso. Por ejemplo, en el caso de Nervios Rotos, voy acabando, porque tampoco quiero extenderme mucho. En el caso, por ejemplo, de Nervios Rotos, que repito, es una jugada de ajedrez que se ha hecho 1000 veces, no es nada original de esa película, insisto, Herman ya lo hacía ya lo hizo en Psicosis, lo hizo en Vértigo, lo hizo en tantas películas, ¿vale? Pero claro, el espectador el espectador no lo conoce, lo conocen los que estudian cine, o lo deberían conocer los que estudian cine, que tampoco es el caso, pero siempre pilla por sorpresa al espectador. De alguna manera el espectador siempre es víctima, siempre es fácil, si se hace bien es fácil llevarlo, ¿vale? ¿Cuál fue el problema de Nervios Rotos? Que jodió muchísimo a Bernard Herrmann. Y es que, si no conoces la película es una serie B británica de esas que le gustaban hacer a Herrmann post-Hitchcock, del año 68, si no recuerdo mal, pero bueno, en fin, cine B, serie B. Pero tuvo cierto éxito en el Reino Unido y el tema musical de Bernard Herrmann se convirtió un energúmeno, lo transformó en versión disco, versión pop, si no recuerdo mal. Versión disco no, los 60 no, versión pop. Seguro que si lo encontráis por YouTube, lo encontráis la versión del tema principal, tema inicial y principal de la banda sonora de Bernard Herrmann en versión pop. ¿Vale? Bueno, también se hizo con Star Wars, una versión disco horrorosa, y también de Encuentros en tercera fase. Pero esas cosas que se hacían porque no hay pena de muerte para eso. Bien, la cuestión está que se hizo y se radió mucho fue un tema musical que se hizo popular, en fin, en los 40 principales de la época, y que todo el mundo evidentemente acabó conociendo porque es una música muy pegadiza y tal y cual. ¿Qué pasó? Que todos los espectadores que a partir de conocer esa música, ese tema, veían la película, como ya la conocían, ya todo el efecto dramático y el efecto de estilo desaparecía por completo. Porque decían, mira, es la música esa que nos gusta tanto, que hemos bailado el otro día en la boat, y ahora la ponen aquí. En fin, entonces de pronto se rompe la magia de conexión con el espectador. Por eso, en fin, fanáticamente hablando, la música nunca debería salir de las películas, ¿vale? Para no joder las películas. Pero bueno, esto es una consideración mía fanática que solo es mía, no pretendo que nadie la siga, pero en el caso de Nervios Rotos pasó eso, que de pronto todo el mundo conocía esa música y cuando empezaba a ver la película, como ya, en fin, las despistó, ¿vale? Pues nada, y luego, insisto, los que sois aficionados a la música de cine o estudiantes de cine o compositores o esto, pensad en las increíbles posibilidades que tiene el tema inicial para explicar película y para aprovechando que la película teóricamente no ha empezado, insisto, a ojos de los espectadores, pues empezar vosotros como compositores o como realizadores y empezar a contar cosas. Porque el espectador siempre, si lo hacéis bien, el espectador siempre esperará. Si le dais alguna indicación, si se le da alguna indicación desde el tema inicial, el espectador siempre lo asociará. Es decir, insisto, lo de Vértigo, lo del plano de atrás, por atrás, con el moño de Judy convertida en Madeleine, es a la hora 20, si no recuerdo mal, o a la hora 10 de película. Pero que vuelva a aparecer ahí el tema es una constatación más que evidente de que hay una conexión entre las músicas, ¿vale?